Bueno, ya hay quórum, se puede decir, para que empecemos a dar la clase, ¿verdad? Estaba viendo que pocos se habían conectado al inicio, quizás el tema del tráfico y todo. Vamos a continuar con la materia, ¿verdad? De la terminación de contrato. Recordemos que estamos hablando ya sobre otras causales de terminación de contrato y que ustedes además tenían que elaborar la tarea, ¿verdad? Que se les dejó. Incluso les dejé la tarea hasta el día de ahora, si no me equivoco, porque ayer se cerraba la plataforma para la evaluación del módulo. Entonces ustedes... Hasta mañana, doctora. ¿Perdón? Hasta mañana está la tarea. Hasta Para mañana. presentar mañana. Sí. Mejor aún, vea, perdón. Entonces juraba que era para ahora. Pero entonces, la otra tarea que van a tener ya se deja de ahora hacia la siguiente semana para que ustedes tengan un par de días para poderla elaborar. Y así poder desarrollar también esas tareas. Es una forma de aprender y que vayamos viendo cada uno de los puntos y así nos vayamos, también vayamos avanzando sobre esos temas de la clase. Continuaríamos entonces. Continuaríamos entonces con las clases de terminación de contrato. Cuando hablamos de las clases de terminación de contratos, permítanme aquí. Cuando hablamos prácticamente de las clases de terminación de contrato, había que hacer referencia a las que, bueno, vimos en la clase anterior, algunas de las clases de terminación de contrato, y así teníamos que vimos la del artículo 48, el artículo 49, y continuamos hoy en día con la del artículo 50. Hablamos sobre la primera causal del artículo 50 y hablamos sobre la segunda causal del artículo 50 también cuando hablamos de la negligencia reiterada en empresa por parte del trabajador. Este punto dijimos que había que hacer la diferencia entre diligencia, eficiencia, para así determinar que no estamos o que estamos en presencia prácticamente en sí de esta causal o no, ¿verdad? Además, hablamos de la causal 50 cuando recordemos que el artículo 50 establece aquellas formas de terminación del contrato de trabajo sin incurrir en responsabilidad por las siguientes causas. O sea, el patrono queda exento de pagar la indemnización. Queda exento porque el trabajador comete ciertas faltas, ¿verdad? Entonces el artículo 50 empieza a enumerarlas en varios ordinales para así ir determinando estas causales. Recuerden que todos deben de poner la cámara, ¿verdad? Lo digo por Flor, Aura, bueno, Rina ya se excusó, Beatriz, también, ¿quién más falta? Ya todos la empezaron a poner. Perfecto, porque así podemos interactuar con más facilidad. Entonces, el artículo 50 en el ordinal tercero establece la pérdida de la confianza del empleador en el trabajador cuando éste desempeña un cargo. Ojo con esto. Cuando nosotros vamos a dar por terminado un contrato de trabajo y decimos o alegamos que es por pérdida de confianza, no es la confianza común que nosotros consideramos. Es que ya no puedo confiar en esta persona porque me robó. Ya no puedo confiar porque me engañó, porque me mintió. Pero esa pérdida de confianza, cuando hablamos de la causal tercera del artículo 50, hace referencia a cargos. O sea, el trabajador debe desempeñar un cargo de dirección, de vigilancia, de fiscalización u otro de igual importancia y responsabilidad para poder argumentar que se está despidiendo por falta de confianza a un trabajador. El juez va a apreciar los hechos que si en realidad el patrono
ha justificado debidamente la pérdida de la confianza. Por lo cual, únicamente aquellos empleados de confianza o lo que llamamos representantes patronales entran dentro de esta causal. Esta causal no exige que haya causado perjuicio al empleador. Puede ser también una medida preventiva por parte del empleador. O sea, siempre una persona que tiene un cargo de fiscalización, siempre a la hora de fiscalizar a los demás, hace ciertos procedimientos que no están acorde al el procedimiento que se le ha enseñado en la empresa. Lo que viene a generar una pérdida de confianza de nosotros hacia él, porque este trabajador a la hora de hacer su proceso de fiscalización lo está haciendo mal y no como se le ha explicado o se le ha inducido o se le ha dado en un manual o en un descriptor de procedimientos. Por lo cual, como una medida preventiva, nosotros venimos y lo desvinculamos porque él no está aplicando bien ese procedimiento. También puede ser porque si hay un perjuicio para el empleador, por ejemplo, que a la hora de manejar fondos, por ejemplo, el tema de fiscalizar, el tema de llevar una dirección o una vigilancia, porque el cargo lo amerita, ahí nosotros consideramos que ya no podemos confiar en él porque los fondos de la empresa no los manejó adecuadamente. Ahora bien, este artículo hace referencia necesariamente a lo que son los trabajadores de confianza o empleados de confianza y los representantes patronales. Y yo pregunto, en este momento, le digo a Ileana, ¿quiénes son los representantes patronales? De acuerdo al Código de Trabajo. Vamos a ver si lo sabe. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mire, los representantes patronales son las personas que tienen funciones de dirección como gerencia, jefes, y la verdad que los demás no me acuerdo bien cómo dice el código, pero sí recuerdo que son los que tienen funciones de dirección, porque a veces no necesariamente tiene que ser el representante legal como tal el que despide, sino que puede ser, por ejemplo, el jefe de recursos, el gerente de la empresa o el jefe de recursos humanos, la persona que está básicamente en forma, como se dice, como en que es un superior que desempeña también cargos usualmente de vigilancia, como un supervisor. Muy bien. Vamos a ver, Conan, ¿que le puede ayudar? No, a mí me mencionó. Sí, Conan. Ejemplos de representante patronal mencionó, ¿verdad? También puede ser el encargado de yo creo que casi todos abarcó ella, porque no, quiero ver el jefe, el gerente de recursos humanos, el manager también de una empresa podría ser. Sí. ¿Quién le ayuda a Conan y a Eliana? Eliana anunció casi todos. Quizás cualquier persona que tenga subordinados. Cualquier persona que tenga subordinados, dice Mario. Podría aplicar, ya que tendría una jefatura. Sí. ¿Quién más ayuda a los tres? No necesariamente los que tienen subordinados tienen jefaturas. Son personas de confianza del empleador al que le puede delegar funciones y son los que forman parte del comité. Sí. Licenciada, en el caso del Ministerio de Trabajo, igual son los directores, subdirectores y los encargados de las sucursales del ministerio a nivel nacional. Entonces, así es. Así que ellos nos pueden amonestar, nos pueden estimular también. Buenas. Sí. Veamos, Salomón. Son aquellos que también ejercen funciones de administración y de dirección. Ajá. No lee el artículo, Salomón. Como está en el artículo 3. Ajá. Haga lectura del artículo 3. Sí.
Es que la verdad que... Saca el código, Salomón, sin no, pena. aquí lo tengo a la par. Buenísimo. Dice, Ese artículo iba a hacer referencia. Dice, se presume de derecho que son representantes del patrono en sus relaciones con los trabajadores, los directores, gerentes, administradores, caporales y en general, las personas que ejercen funciones de dirección o de administración en la empresa, establecimiento o centro de trabajo. Los representantes patronales en sus relaciones con el patrono están ligados por un contrato de trabajo. Ojo con este artículo. Ahí el artículo 3 del Código de Trabajo es clave, es básico cuando hablamos de los representantes patronales. Como decía Salomón, y verdad, muy bien Salomón que hizo referencia al artículo 3, el artículo 3 del Código de Trabajo ya viene a establecer claramente quiénes son los representantes patronales. Incluso dice, se presume de derecho que son, o sea, hay una presunción de derecho. ¿Qué significa eso? Que no necesariamente se debe de acreditar como empleado, como representante patronal, sino que hay una presunción que ya él está investido del cargo por el hecho de que venga y represente al patrono, a la empresa, para con los trabajadores. Imaginemos que no es una persona natural, es una sociedad. El representante patronal representa los intereses de la sociedad. Por eso que el artículo 3 es clave, se presume de derecho, o sea, hay una presunción a favor, que son representantes del patrono en sus relaciones con los trabajadores, o sea, representan a la empresa, al empleador, al patrono, en la relación que él tiene para con los subalternos, para con los trabajadores. Y enumera los directores, gerentes, administradores, caporales y en general, dice el artículo 3, las personas que ejercen funciones de dirección o administración en la empresa. Establecimiento o centro de trabajo. Los representantes patronales en sus relaciones con el patrono están ligados por un contrato de trabajo. O sea, el representante del patrono es el que hace las veces del patrono. Por eso, este artículo 3 va relacionado con la causal tercera también. La pérdida de confianza del empleador en el trabajador no es a cualquier trabajador que se le va a alegar la pérdida de confianza. Solo es cuando éste desempeña un cargo de dirección, vigilancia, fiscalización u otro de igual importancia y responsabilidad. O sea, yo no le voy a ir a decir a un trabajador que es el que hace la limpieza en la empresa que lo despido por falta de confianza. A no ser que esa persona tenga acceso, digamos, a un banco y tenga acceso a ciertas cosas del banco. Ahí dependiendo la importancia y responsabilidad del cargo. Pero por regla general, y lo cual debe de ser probado ante un juez en caso que él se vaya a una contingencia. Por regla general, el representante patronal es el que ejerce prácticamente cargos de dirección y vigilancia y fiscalización o de responsabilidad similar. Es de hacer ver además, y hago la pregunta cuando hablamos de los representantes patronales. Ustedes saben que ahora hay empresas de outsourcing, subcontratación, empresas de personal, de servicios de personal. ¿Será posible que un representante patronal, será posible que a la hora que yo tengo mi empresa, yo venga y le dé a la empresa esta, le contrato todo el personal y también contrato a los gerentes? Los gerentes ya no son parte de mi planilla, sino que de la planilla del outsourcing. ¿Por qué no, Gabriela? Pues el código específicamente en el artículo menciona que las personas tienen que tener una relación directa con el patrono. Los une un contrato individual de trabajo, dice el artículo 3. Sí. Es clave. Entonces, no pueden nunca subcontratar a los representantes patronales. Debe de haber un vínculo laboral, por ende, un contrato de trabajo con el representante patronal. Ahora bien, pasando al siguiente, no sé si hay alguna pregunta sobre ese causal.
que es la que más nosotros a veces enunciamos a la hora de despedir. Yo sí tengo una pregunta. Dígame, Ana. Fíjense, doctora, que a mí me causa duda ahí porque donde yo trabajo, se ocupan bastante ese concepto, ¿verdad? Y a veces es, por ejemplo, porque ha robado o que ha hecho quizás algún trámite o ha, por ejemplo, falsificado una firma, por ejemplo, en algún lugar. Y puede ser, y no es o sea, y es una persona que anda en una ruta, por ejemplo, que va a un súper, por ejemplo, ajá, y ocupan ese concepto. Entonces, entiendo que ahí no se aplica. Ahí depende. Acuérdese, compañera, que solo porque nosotros como empresa a veces utilizamos ciertos conceptos y los empleados no se quejan en el Ministerio de Trabajo, no significa que sea lo correcto. Así es. Ajá, por eso la consulta de la doctora, ¿verdad? De que entonces el término sí está bien mal, o sea, está bien mal usado. Por eso usted me dice que depende, o sea, me imagino que también de la cuestión de los documentos, ¿verdad? Que se manejan y todo eso. Porque a veces podría ser un asistente de un gerente, por ejemplo, el caso, ¿verdad? Que le ponen pérdida de confianza y tiene acceso a información bien confidencial, ¿verdad? Entonces, Sí. en ese caso, no sé si ahí aplicaría algo así. Habría que ver cada cargo, porque ya la ley es clara donde dice que dirección, vigilancia, fiscalización u otro de igual importancia y responsabilidad. Por ejemplo, un cajero tiene responsabilidades y un cajero, dependiendo el hecho, también se le puede alegar la falta de confianza. Pero siempre va amarrado a dirección y vigilancia y ¿Qué es lo principal? fiscalización, sí. Ok, gracias, doctora. A la orden. ¿Alguien más? De ahí tenemos la causal cuarta. Esta causal del artículo 50 nos dice que es por revelar el trabajador secretos de la empresa o aprovecharse de ellos o por divulgar asuntos administrativos de la misma que puedan causar perjuicio al patrono. Por ejemplo, aquí en este causal hay que tomar en cuenta varios elementos. Por ejemplo, habla de revelar, aprovecharse, divulgar. Entonces, estos aspectos son importantes para la hora de enunciar esta causal cuando despedimos a un trabajador. El revelar es dar a conocer lo que es y debe ser secreto y que no necesariamente deben conocer los que no están involucrados con actividades de la empresa. Aprovecharse es que saca una ventaja personal al revelar esos secretos de la empresa. Y divulgar es que a la hora de divulgar estamos hablando de asuntos administrativos, hacer público lo que antes no lo era. Un ejemplo clave es dar a conocer a otra empresa los componentes precisos de determinado producto. Nosotros sabemos que hay un pollo que por años ha existido en Guatemala y varios países de la región, en Estados Unidos y Japón creo que ya. Viene el chef y revela el secreto. ¿Qué genera ahí? Revela y se aprovecha porque puede generar un aprovechamiento económico. Pero esa revelación que hace del secreto de la empresa le viene a causar un perjuicio a esta. Y ese perjuicio que le causa, que ya puede ser incluso ventilado en materia penal, porque se puede perseguir penalmente a ese trabajador. Además, también, ¿cuál es la sanción más grave que hay en materia laboral para un trabajador? La terminación sin responsabilidad patronal. Así es. Pero aparte de la responsabilidad, también se puede ir vía penal el empleador. Incluso cuando ustedes se van vía penal por un aprovechamiento, porque divulgó un secreto de la empresa, esos asuntos administrativos que le vienen a causar un perjuicio al patrono y se va a demandar penalmente, la certificación de esa demanda
perfectamente puede servir hasta en el proceso laboral. ¿Por qué? Y es importante también que se sienten precedentes en estos casos. Además, es importante saber que en esta causal, normalmente una de las obligaciones, cuando nosotros hablamos de las obligaciones de los trabajadores, una de las obligaciones era el guardar secretos de la empresa. Algunas empresas, además del documento del contrato de trabajo, también hacen un contrato de confidencialidad. Yo siempre lo recomiendo a mis clientes, dependiendo del cargo, se hace un contrato paralelo al contrato de trabajo. Va amarrado, primero hay que hacer el contrato de trabajo porque va amarrado, pero ese contrato de confidencialidad se le establecen ciertas cláusulas que se salen de la esfera laboral, pero ante cualquier perjuicio que nos cause un trabajador por revelar secretos, fórmulas, procedimientos, bases de datos, y abarca un montón, perfectamente lo podemos amarrar en un contrato de confidencialidad con una cláusula penal. Ahora bien, ya le voy a conceder la palabra a Julio, solo terminamos. Ahora bien, esta causal cuarta va amarrada necesariamente con el artículo 31, numeral cuarto. ¿Qué nos habla el 31, numeral cuarto? Este nos viene a establecer prácticamente y nos dice sobre las obligaciones que tiene el trabajador para con la empresa. Son obligaciones de los trabajadores, nos dice el artículo 31. Primero, desempeñar el trabajo con venida, a falta de estipulaciones, el que el patrono o sus representantes le indiquen, siempre que sea compatible con su aptitud o condición física y que tenga relación con el negocio o la industria a que se dedica el patrono. El cuarto, al que hace referencia, dice guardar rigurosa reserva de los secretos de la empresa, de los cuales tuviere conocimiento por razón de su cargo, y sobre los asuntos administrativos cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa. La cuarta dice claramente dentro de las obligaciones que tiene este trabajador que no puede divulgar los secretos de la empresa. Y al hacerlo, la causal se puede invocar. Ahora bien, ¿cómo lo voy a documentar? Porque yo lo puedo alegar y despedir al trabajador, pero el trabajador perfectamente se puede ir a un juicio laboral y demandarme. Es el derecho de cualquier trabajador de poder irse a un proceso, sea administrativo o sea judicial. Tanto el Ministerio de Trabajo como los tribunales no le pueden decir al trabajador que no puede demandar. Están en la obligación de tomar la demanda o las solicitudes de conciliación o las quejas respectivas a las autoridades. Por lo cual, al realizarlo, al demandar o al presentar estos documentos, todo, la empresa debe tener todo documentado y estos documentos a la hora de presentarlos ya no pueden servir como prueba para ganar un proceso judicial. Por eso que yo siempre insisto, las relaciones laborales, las relaciones de trabajo son eminentemente documentales. Debemos de documentar la relación de trabajo. Vamos a ver, Julio, tenía una pregunta. Sí, gracias, doctora. Buenas noches. Entonces, el contrato de confidencialidad dice que tampoco es tan legal como se quisiese hacer, ¿verdad? ¿Hay alguna forma de manejarlo de forma así transparente, legal, no sé si obligatoria para el empleado que se le va a delegar un conocimiento interno de la empresa? Sí, la manera de manejarlo, cuando la ley establece, el artículo 8 de la Constitución nos dice que lo que no está regulado, o sea, lo que no está prohibido está permitido, el principio de legalidad.
no hay ninguna prohibición en que no podamos hacer un contrato de confidencialidad aparte del laboral. Por lo cual lo más recomendable es hacer el contrato de trabajo y a la vez también el contrato de confidencialidad, donde le pongamos una responsabilidad penal al trabajador por alguna falta que cometiera. Ok, y puede ser alguna, en vez de una responsabilidad penal, puede ser solo civil. Pudiese ser también, pero lo que mayor fuerza tiene es un algo penal. Ok. Porque de lo contrario habría que hacer otro tipo de documento ya con ciertas características de un contrato mercantil o civilista, dependiendo. Habría que ver dependiendo qué es lo que queremos resguardar. Y un proceso penal, a comparación del civil, dependiendo también de las situaciones. Lo mejor es siempre hacer un contrato de confidencialidad con una cláusula penal, que la cláusula penal lo que venga a generar es una sanción. Y por ende, después se puede perseguir la reparación civil también. Ok, gracias. A la orden. Zuley. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando no hay contrato? O sea, no se ha hecho el contrato individual de trabajo. Entonces, por ende, no se puede hacer tan bien, o sea, podría ser únicamente un contrato de confiabilidad, pero no de cuando no hay contrato individual de trabajo por escrito. Y cómo afecta si no hay contrato individual de trabajo, solo se podría alegar esta causa de revelación del trabajo, o sea, que el trabajo de revele secretos de la empresa si no existe el contrato como tal. Lo que pasa es que va paralelo. Se supone que hay una confidencialidad de la información porque hay un contrato de trabajo. Lo más recomendable es hacer el contrato escrito, Zuley, para poder dar paso al contrato de confidencialidad posteriormente. Eso es lo más... Pero es algo que, bueno, no siempre se hace. Es decir, hay muchas empresas que no tienen contratos de trabajo. Yo, por ejemplo, hice una pasantía en una empresa X y habían personas que tenían 20 años trabajando y nunca habían hecho contrato de trabajo. No tenían contrato individual de trabajo. Entonces, digamos que también se dan los casos de las personas que no firman contrato. Si y no hay y otra empresa donde trabajé, de hecho, dejé de trabajar ahí. Yo, por ejemplo, nunca firmé contrato de trabajo, contrato individual de trabajo, nadie. Sí, entonces, no podrían pedirme un contrato de confidencialidad si tampoco tengo contrato individual. ¿O sí? Sí, lo que pasa es que, vaya, aquí hay dos cosas, dos situaciones, Zuley. Una es que para poder hacer uso de una causal penal y todo, lo más recomendable es tener el contrato individual y el contrato de confidencialidad, ¿verdad? Ahora bien, el hecho de que nosotros no tengamos un contrato escrito no significa que no podamos alegar que estamos despidiendo a alguien por revelar secretos de la empresa. Acordémonos, cuando empezamos este curso, hablamos sobre la relación de trabajo y que existe una presunción de la relación de trabajo. ¿Por qué? Porque aquel trabajador laboró por 2 días consecutivos para la empresa e incluso laboró por menor tiempo y se comprobó la subordinación. Estamos en presencia de la relación de trabajo. Aunque no tenga contrato escrito, existe una presunción a favor del trabajador y la falta de contrato escrito es imputable al patrono, ¿se recuerda? Ahora bien, nosotros perfectamente podemos alegar que estamos despidiendo a un trabajador, aunque no tenga su contrato de trabajo escrito, que lo estamos despidiendo porque ha revelado secretos de la empresa. Y perfectamente lo podemos despedir, aunque no tengamos contrato escrito. Ok. Y mi otra pregunta, ¿me podrían, por ejemplo, en una empresa X, no firmo contrato individual de trabajo, pero sí me pueden pedir que firme un contrato de confidencialidad? Sí se puede, sí se puede. Pero lo más recomendable, yo siempre recomiendo que va amarrado. Es que en el mismo contrato de confidencialidad nosotros relacionamos que en el marco de la relación de trabajo que inició en fecha tal y que se firma. Es lo más o en el mismo contrato individual, ¿no? Se puede poner, porque hay contratos que yo he visto, bueno, he hecho contratos en los que en el mismo contrato se puso la cláusula, incluso con cláusula penal. La cláusula penal no la puede poner en el contrato de trabajo. Eso tiene que ir aparte. O como solo en el confidencialidad. Pero usted sí puede poner una cláusula en el que habla que
existe que él debe de guardar el secreto de la empresa y la confidencialidad. Usted la puede poner en el contrato de trabajo. Pero si usted quiere desglosar todo lo que es la confidencialidad, el guardar el secreto y todo un montón de elementos, lo más recomendable es con un contrato aparte en el que se ponga cláusula penal. A la orden, su ley. Beatriz. Hola, buenas noches, doctora. Solamente me disculpo porque no puedo encender la cámara, voy en tráfico, ¿verdad? Pero tengo una consulta con respecto a esta como cláusula de confidencialidad, ya que, bueno, nosotros manejamos una como empresa, ¿verdad? Pero nosotros particularmente formamos al personal desde cero, básicamente. Entonces, se incluye una parte en la que nosotros privamos de la comunitaria, despido justificado, no puede trabajar en el rubro en el que se le ha formado. No sé si estamos de alguna manera en lo correcto, incumpliendo, porque hasta donde nos han orientado sí lo podemos hacer, pero quisiera estar segura en ese aspecto. Que no puede elaborar en otra empresa, en el, ¿cómo se llama? En la parte del, en el mismo rubro en el que lo han formado. Usted, me imagino, Beatriz, que le ponen una cláusula que durante cierto tiempo no puede elaborar en esa empresa, ¿verdad? Me imagino que en 2 años, 5 años. Sí, fíjese que, bueno, negociando con incluso los empleados, porque buena parte sí se ha formado internamente, pero quizás 5% de los profesionales, hablando de supervisores, ¿verdad? Ellos ya tenían experiencia previa, entonces, abogando por ello, se llegó al acuerdo de que sea 6 meses, que dentro de esos 6 meses ellos no pueden trabajar en el rubro del que se les ha formado, pero por ejemplo, ahorita tenemos un caso muy particular de un consultor de energía que se ha incluido en esa cláusula, pero ¿cómo quedaría él, por ejemplo, en esa condición? Que él prácticamente toda su carrera ha sido, todo su trabajo ha sido de consultor, y saliendo del trabajo actual con nosotros, si es alguna renuncia, pierde sus derechos o cómo se podría llegar a algún acuerdo con él, por ejemplo. Vaya, fíjese que ahí se vuelve a la hora de llevar a cabo cualquier situación que tenga que ver con una relación de trabajo. Es mentira que un trabajador, porque vaya, hay libertad de contratación y libertad a la hora de contratar para todos. Nosotros perfectamente podemos ir a trabajar a otra empresa. Esas cláusulas a la hora de poderlas ejecutar, incluso la mayoría de empresas muy rara vez se va a ejecutar una cláusula de que no se puede ir con la competencia, por ejemplo, o que no se puede ir a trabajar a un rubro similar. Aunque usted lo establezca en la cláusula, a veces se incumple en esa cláusula, se va por la competencia, pero la sanción penal habría que ver, y sería interesante ver cómo lo manejaría la fiscalía y los tribunales, porque una sanción penal por haber sido la competencia es bien difícil, ¿verdad? Igual que se forme. Imagínense ese ingeniero que ustedes tienen, imagino que es ingeniero, que ahora está trabajando con ustedes y de repente quiere hacer una consultoría para otra empresa dedicada al mismo rubro de energía, me imagino energía de cualquier tipo. O sea, sí, correcto. Es energía, bueno, específicamente, perdón, doctora, solar, y sobre todo por eso, porque de momento no hay como una empresa o competencia mayor, pero sí hay algunas, pero que de hecho él estaba trabajando en una consultoría y aprovechamos y lo contratamos, pero bueno, ahí es donde se vuelve como más interesante el asunto, ¿verdad? De esa parte. Sí, habría que ver cómo lo están regulando, Beatriz, habría que leer la cláusula y cómo lo están amarrando. Y si él lo acepta, ¿verdad? Y también qué sanción pondrían ustedes ante esa situación, porque también ahí sí se pudiese, bueno, yo he visto contratos y que también depende mucho de la redacción, que lo amarran hasta incluso a un pagaré o una letra de cambio o una caducidad, o una caución, perdón. Entonces habría que ver cómo lo están amarrando. ¿Verdad? Ok. En ese tema, perdón, doctora, yo hace tiempo, hace un par de años vi una sentencia
en la cual se había llegado pues hasta la sala constitucional, donde decía la persona de que se le estaba violentando su derecho al trabajo, porque él su trabajo lo había desarrollado pues toda la vida en el mismo rubro, y que tratando de ejecutar una de esas cláusulas se le estaba violentando el derecho que todos tenemos al trabajo y a una vida digna, además del derecho de poder proveer para su familia, porque era el único proveedor que existía para su familia, tratando de limitarle trabajar dentro del mismo rubro, y al final la persona ganó. Solo ha sido una sentencia, no sé pues en qué sentido o específicamente no me recuerdo de todos los detalles y de todos los artículos que utilizó, pero el razonamiento era ese, y al final pues tuvo la razón, ¿verdad? Solo para darle un poco de contexto en ese caso. Sí, fue hace años esa sentencia que él se quejó que se le estaba prohibiendo, pero ha sido el único caso que ha habido, y en realidad primero es el derecho al trabajo, segundo la libertad de contratación que todos tenemos. Entonces, aunque se ponga una cláusula de este tipo, también hay que ver. Yo he tenido en mi poder, cuando yo era directora de trabajo de una empresa de por años dedicada a cosas de máquinas de coser, que hacían firmar letras de cambio a los trabajadores y un mutuo en el que ellos no se podían ir a la competencia, y que si ellos se iban, lo que iban a hacer era aplicar el mutuo y empezar a embargarle el salario. Así era esas causales, y el trabajador cuando lo quitan, cuando lo despiden, él empezó a exigir ante el mismo ministerio que le devolvieran las letras de cambio que él había firmado. Entonces se volvió una situación difícil. A través de la inspección se hicieron un montón, o sea, se prestó un montón de situaciones, pero le devolvieron todas las letras de cambio. Y en realidad sale del marco laboral, o sea, el marco laboral es uno y el penal, el mercantil, el civil es otro. Entonces no se pudiese comparar, y por eso les decía, la sanción máxima que hay en materia laboral es la terminación de contrato sin la responsabilidad del patrono, o sea, sin indemnizar. Pero salir de esa esfera a un tema penal, a un tema mercantil, a un tema civil, ya es diferente, ¿verdad? Subió la mano Julio y después va Esmeralda. Perdón por quemar otro comodín. Me llama la atención este tipo de cláusulas de confidencialidad, pero no sé si exactamente nos referimos solo a, cuando decimos secretos de empresa o de la empresa, si nos referimos exactamente o únicamente a conocimientos técnicos de alguna obra, de algún producto, o también podrá ser aplicable, ya que estábamos tocando el ordinario anterior sobre la pérdida de confianza y que abarca personal de vigilancia. Si este tipo de personas se les puede, no sé, tratar de firmar un contrato de confidencialidad en no divulgar lo que escuchan, porque muchas veces es personal que está en reuniones, ¿verdad? Con los patronos, por decirlo así, delicadas, o hasta también cosas muy personales de los patronos, llegan a tener conocimiento. Entonces, en esos casos, podría pedirse ese tipo de contratos de confidencialidad. Sí, depende del cargo. Imaginemos una secretaria de gerencia. Todo el manejo de información que fluye, ¿verdad? En una gerencia se le puede poner un contrato de confidencialidad. Porque ahí puede tener acceso a todo, ¿verdad? A muchas cosas. Vamos ahora con... ¿quién subió la mano? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No, Doctora. yo tengo una consulta, doctora. A la orden. En referencia al contrato de confidencialidad, en el sentido que el ideal es como usted lo plantea, ¿verdad? Yo estoy muy de acuerdo en la situación como usted lo plantea, que tiene que ir primero el contrato y después, pero yo siento que tiene que ir en referente a las funciones que el trabajador va a ejecutar, ¿verdad? Y el cargo que tiene, pues, porque no podemos hacerle a un trabajador que solo se dedique a
a ciertas cosas básicas que no lo vamos a amarrar a eso, ¿verdad? Y la otra era que al momento de hacer ese tipo de contratos es determinada en la cláusula penal, pero en este sentido, como cuando nos salimos técnicamente de la esfera laboral a la esfera penal y lo diluimos en materia penal en el proceso, en la cláusula penal, pecuniariamente hablando, estaríamos en referencia como en materia penal va la sanción penal de la condena de prisión y aparte también va subsidiariamente la acción civil, ¿verdad? Lo que quiero es si la acción civil, la sanción penal que se plantea de manera pecuniaria en el contrato es la que se tendría que pedir en la acción civil de materia penal. Sí, después acordemos de que siempre hay una reparación civil en materia penal, ¿verdad? Y ahí se puede meter. Sí, es que es eso, o sea, esa era la duda que tenía nada más. Sí, sí, ahí se puede incluir. Vamos con Esmeralda y después con Zule. Gracias, doctora. Siempre con lo mismo del caso de lo que usted mencionaba de los pagarés y letras de cambio. En efecto, sí es una práctica que tienen, por ejemplo, el Vidal, de los salones, que ellos cada vez que les dan una capacitación en el ámbito que sea, de pintar pelo o lo que sea, les hacen firmar un pagaré. El punto es que tengo un amigo que puso su salón y lo llevaron a un juicio por los pagarés, porque él obviamente era porque él había puesto su salón, pero a lo que voy es, se puede, así como en el caso que usted mencionó, que hizo que en el juicio laboral le regresaran las letras de cambio, se puede, digamos que si lo demandaran con otro pagaré, puedo llevar un juicio a la par laboral y solicitar que lo devuelvan o algo así, no sé. Lo que pasa que si ya tiene el pagaré firmado el empleador y para que el trabajador se lo devuelva, ¿verdad? Ahí habría que ver, porque acordemos de que es fíjense que por ejemplo en el caso que yo les contaba de las letras de cambio de ese trabajador, él insistió hasta que logró que se le devolvieran, porque el empleador todavía decía que era mentira, que no tenía nada a su favor. O sea, es la palabra de él contra el trabajador. Pero ¿qué precedente siente el trabajador al dejarlo en un acta del ministerio? Que está haciendo ver que dentro del objeto de la relación laboral surgió eso. Y a la hora de un proceso mercantil, si es que en un dado caso se hubiese dado, hacer ver de que él firmó en el marco de una relación laboral. Es bien discutible el tema. Es bien discutible. Y que implica una letra de cambio y un contrato de naturaleza mercantil también, ¿verdad? Se vuelve bien difícil también. Es bien pegado. Sí, gracias. A la orden, Zule. Me surge otra duda con esto, con el tema de la confidencialidad y todo. Bueno, por motivos de ética me voy a borrar el nombre de la empresa, pero pasa de que donde estuve trabajando, una de las empresas donde estuve trabajando, pues cuando un colaborador renunciaba o era despedido y era contratado por otra empresa con la que la empresa tenía relación, la empresa no le permitía el ingreso a los centros de trabajo a ese trabajador que era contratado por otra empresa y lo querían manejar como tema de confidencialidad, pero realmente eran trabajadores que no tenían ningún tipo de cargos de dirección, administración, etcétera. No manejaban información confidencial de la empresa. Y para mí les estaba vulnerando su derecho al trabajo, porque hubo un caso de que a uno de ellos, como no lo dejaban entrar a esta empresa en específico, de la empresa donde lo habían contratado, lo tuvieron que retirar porque lo querían para esa empresa en específico. Y la empresa no le quería permitir la entrada, pero ellos alegaban este tema de confidencialidad y ellos decían que, bueno, pues para empezar no tenían contrato, no se había firmado una cláusula, no había un contrato por aparte. Y
desde mi perspectiva le estaba violentando su derecho al trabajo, porque no era la empresa en sí y no manejaba información confidencial de la empresa. Pero podría ser así, de que sí les estaban violentando su derecho al trabajo porque no era esa empresa la que les estaba contratando. O puede manejarlo como una política interna, no dejar entrar a cualquier colaborador que haya trabajado en la empresa cuando es contratado por otra. Lo que pasa que ahí depende de las políticas internas de cada empresa. Y si no las tienen, o sea, a veces no porque no las tienen, sino que se las inventan. O sea, en el momento es como, no, ya no queremos. Sí, pero se puede dar, se puede dar porque al final se puede volver, es como cuando usted termina con su novio y ya no lo quiere dejar entrar, así, se vuelve una situación en la que de repente, y hace poco me hacía una consulta a un cliente y me decía, doctora, ellos son una financiera, ¿será que nosotros le podemos refinanciar porque tenía un préstamo la ex trabajadora y ella les ha demandado laboralmente? Entonces decía, doctora, ¿será que le podemos hacer el refinanciamiento a pesar que ella nos tiene demandadas en el proceso? Porque mire que y muy molestos. Entonces yo le dije, ustedes tendrían que ser objetivos porque al final son dos cosas diferentes. Si tiene y reúne todos los requisitos para otorgarle un refinanciamiento, perfectamente se lo pueden dar. Pero es que mire, ella nos ha establecido una demanda porque tenemos la demanda, el juicio. Entonces yo le dije, hay política de la empresa, si ustedes, es que no hay nada escrito, pero si ustedes no se lo quieren dar, también no se puede dar. O sea, así es esto. Entonces es bien difícil de probar, a veces son elementos bien subjetivos para probarlos y para poderlos determinar y para poderlos poner en práctica. Sí, porque en ese caso, pues, o sea, eran colaboradores como la mayoría, sin tener acceso a nada, pero el punto es que alegaban eso, o sea, la parte de que podían revelar secretos de la empresa, pero ¿qué secretos? O sea, decir. Sí, sí. Vamos queda como el criterio ya, entonces como digamos, de la gerencia general, pero aunque esté violentando de cierta forma el derecho al trabajo. Sí, pero por ejemplo, vaya, en mi despacho, ¿qué pueden ser los secretos de mi despacho? Información de la cartera de clientes, la información que se maneja con cada cliente, para mí es algo muy delicado, la confidencialidad que deben de tener mis abogados, porque no puedes, digamos, por ejemplo, un caso que nosotros estemos atendiendo, no puede ser comentado con nadie, ¿verdad? Es la ética, hay un montón de elementos, entonces, al final, en mi despacho, todo se maneja de manera confidencial, porque son casos aislados de cada cliente que solo con ellos se pueden hablar, ¿verdad? De ahí con nadie más. Y así, dependiendo. Otra cosa que puede ser también que se debe de manejar de manera confidencial, por decir así, es las estrategias que uno ocupa. Ciertos elementos. Bueno, fíjense que hace poco, bueno, el año pasado, pareciera que fue hace un montón, ¿verdad? Pero el año pasado, hace poco, resulta que a mí me buscaron para que le diera a un despacho, mi despacho es pequeño, pero somos especialistas en materia laboral. Somos especialistas en materia laboral y manejamos temas de derecho corporativo también. Pero me buscaron un despacho que es muy grande para que yo les diera una capacitación en derecho laboral. Y yo les pregunté que qué tema necesitaban que yo les diera y que iba a ser para todos los abogados del despacho. Entonces me pidieron prácticamente que les diera todo lo que es derecho laboral. Entonces yo les dije, bueno, ustedes quieren que les dé pregrado, laboral 1, 2 y 3, que eso es lo que se lleva en la universidad. Entonces con mucho gusto les dije, yo les puedo dar todo, ¿verdad? O sea, querían que yo entrenara al despacho, a los abogados del despacho, para que fueran laboralistas. Yo les dije que con mucho gusto, que se los podía dar. Eso sí, ¿verdad? Yo puse una facturación por hora, se la voy a comentar, de más arriba de $300 por hora y me dijeron, oh chica, ¿y por qué tan caro? Porque voy a... competencia de negocio. Así es, porque iba a capacitar a mi competencia, iba a dar todas las estrategias legales, o sea, sin ninguna que yo utilizo en proceso, en área individual, en área colectiva, de todo. Hasta muy poco estaba cobrando. Por hora, 370 masiva por hora íbamos a facturar. Y yo le iba a dar. Entonces, pero me empezaron a regatear, les dije que no admitía. ¿Por qué? Porque son mis secretos. O sea, cómo yo me manejo en tribunales, en el ministerio, esa especialidad, esa técnica,
Por ejemplo, los que yo entreno, yo no soy egoísta, siempre todos los que llegan a mi despacho trato de ayudarles y a mucha gente le ayudo en realidad, pero esas técnicas, desde cómo uno entrena, cómo uno llega a un tribunal, todas esas estrategias son aprendidas, pues. Entonces se vuelven mis secretos también como especialista en la materia. Entonces, y así se vuelve esta situación. Entonces, depende el cargo, depende, para mí, en mi despacho, todo se puede considerar de confidencialidad. Todo. Porque para mí es delicado que salga un expediente de un cliente de mi despacho. La información. Imagínense que dentro de las cosas que nosotros manejamos son los registros de empresa y que el balance de una empresa sea divulgado es delicadísimo, muy delicado. Incluso nosotros pagamos manejo de plataformas especiales para que esa información se maneje con toda la seguridad necesaria y adecuada. O sea, es difícil. Entonces, depende el rubro, depende de la empresa. Y si mis secretos me los quitan, se me va el negocio para otro lado. Yo no sé si ustedes han ido a Guatemala. En Guatemala, si ustedes van por los lados de los mercados, venden en unos carritos, así como los carritos que venden hot dogs aquí, el pollo. Y parece pollo de la marca que ya sabemos, pollo campero. Parece pollo de ese. ¿Por qué? Porque alguien se robó la fórmula. En Guatemala, en muchos lugares, ustedes ven carritos vendiendo ese pollo con esa fórmula. ¿Qué significa eso? Es un perjuicio para la empresa. Porque ese secreto ya mucha gente lo está comercializando. Entonces, eso es lo que todos guardan, la confidencialidad se vuelve bien delicada por eso. Contesto la última pregunta de Ileana y continuamos con la clase. Hola, doctora. No, yo le iba a comentar que a mí me pasó eso, pero creo que a veces es como falta de educación de lo que le dan a las empresas. Yo tuve una empresa donde trabajaba antes, como yo les veía todo lo laboral a ellos, que toda la vida la gente de recursos humanos o los jefes de las zonas, más que eran como 75 sucursales las que tenían estas personas, siempre tenían la mala costumbre de que demandaban, o sea, era como, vaya, el trabajador firma un pagaré en blanco y firma el contrato de confidencialidad. Entonces, cuando la persona se iba a veces para otra sorbetería o cosas así que eran muy similares, pero que no eran exactamente de la misma competencia toda la vida, tenían esa costumbre de decir, primero, de que demandáramos en juicio ejecutivo por el pagaré y a contra desistimiento del pagaré, de que ellos detuvieran el hecho de poner las demandas ya o poner el aviso en el Ministerio de Trabajo que se les había despedido, que se les estaba acusando o se les estaba reclamando de un pagaré que ellos habían firmado. Creo que solo un caso tuve de un señor que él sí me dijo, mire, yo firmé este pagaré en blanco y yo no me voy ni firmo de finiquito hasta que no me lo den. Fue el único. Y luego tuve otro, o sea, con la misma empresa, pero con otra sociedad que ellos llevaban, que igual, ellos eran como 100 sucursales en el país y toda la vida despedían a la gente porque ellos lo someten a polígrafo. O sea, para mí esas prácticas no, pues, o sea, si la quieren hacer está bien, pero no es prueba. Entonces, toda la vida despedían injustificadamente que porque el polígrafo salió mal y a veces era gente bastante sencilla que de por sí se ponía nerviosa que les hicieran esas pruebas mensuales. A veces eran hasta 13 despidos mensuales. Y toda la vida, mire, aquí está el pagaré que ellos no firmaron, entonces negocie con esto. Y no sé, o sea, de verdad yo siento que era falta como de educación y por más que yo les dijera, por más que hablara con la jefa de recursos humanos, como que no comprendían eso. Hay empresas que se extralimitan. Incluso ahora estaba hablando con un cliente y hablamos de la parte humana. Porque ellos hicieron por el giro del negocio, hicieron reducción de jornada y casi todos los trabajadores tuvieron que empezar a laborar a medio tiempo porque estuvieron a punto de despedir y entonces prefirieron hacer reducción de jornada a despedir a la gente.
Y la gente estuvo muy anuente y dijeron, sí, no nos importa. Entonces, las ventas empezaron a subir un poquito, levemente. Entonces decía el dueño, licenciada, ¿puedo despedir? Sí, puede despedir. ¿Y la indemnización cómo la calcularíamos? Con base al salario último que tuvieron, que es el 50%. O sea, aquel que ganaba 400 va a ser con base a 200 su indemnización. Entonces me decía él, no importa que lo poco que hemos subido, que hemos ganado, que nos quedemos sin nada, pero si se va a despedir a alguien que sea con el 100, o sea, con base a lo real de antes. Y decía él incluso, estoy viendo de hacer un préstamo para inyectar capital y volverlos a poner a todos al 100 igual que antes, porque es inhumano, decía él. Y así debemos de, pues siento yo, ¿verdad? Yo soy abogada, a veces nos dicen los abogados donde está el pleito, donde ganan, pero no puede ser. Yo incluso siempre le digo al cliente, miren, no tiene pruebas, o sea, uno debe de ser correcto y decirle, usted no tiene pruebas, este juicio lo va a perder. Porque yo siempre lo digo también, al buen trabajador hay que incentivarlo y al mal trabajador hay que amonestarlo y sancionarlo y aplicar la norma. Con aplicar la norma no hacemos nada malo, pero tampoco podemos construir pruebas donde no hay. ¿Verdad? Siempre, antes que todo, siempre somos humanos. Poner nosotros en los zapatos también del otro, ¿verdad? Porque es difícil. Sí, exacto. Y a veces no es fácil porque para uno, por el trabajo de uno, no es fácil, pero yo prefiero mejor, yo le he dejado de trabajar a varios clientes por eso. Tuve un cliente que hasta me hizo ver que yo era demasiado correcta. Que usted debe montarme eso. No puedo, le dije. No puedo. Y un día, y como él era, como decimos nosotros, mecha corta, lo fui a visitar. Le dije ese mismo día que se puso todo histérico, enojado por teléfono, le dije, ok, tiene razón, sí, sí, sí. Pedí que prepararan todos los documentos de los juicios que teníamos de él y todo lo que se le había trabajado. Y lo fui a visitar y con una nota le pedí que me recibiera la parte de recursos humanos y ya no les trabajamos. Porque no es mi estilo de trabajo, o sea, somos humanos. Entonces, y hay empresas que se extralimitan. No se puede ir construyendo pruebas, no se puede ir aprovechando, o sea, incluso el polígrafo como prueba como tal, ni en materia penal es considerado como prueba, menos en materia laboral. Y Sí, hay personas que saben manejar el polígrafo de manera increíble. Había un señor que siempre lo que lo mandaban a polígrafo salía perfecto y él era el que robaba. Después vieron a través de las cámaras que él era el que robaba. Imagínense. Y hay gente que nunca ha robado y sale que ha robado porque se pone nerviosa. Y aquel que es ladrón y que se la sabe todas, bueno, hay gente que dice, ponete un centavo debajo de la lengua y vas a salir bien. A saber, ¿verdad? Pero, o sea, la prueba, por eso que ni en materia penal es considerado como prueba el polígrafo. Pero a veces sí arroja elementos que son considerados en la empresa. Pasamos a lo siguiente porque ya casi quiero ver qué horas son. Faltan 10 minutitos para que avancemos con este artículo. Entonces, eso se vuelve delicado el tema de los secretos de la empresa. El quinto dice por actos graves de inmoralidad cometidos por el trabajador dentro de la empresa o establecimiento o fuera de ellos cuando se encontrara en el desempeño de sus labores. Inmoralidad. Entonces, venimos y decimos, ¿qué es la moral, verdad? La moral son ciertas reglas o conductas de comportamiento. Lo que para mí puede ser inmoral, para Salomón no lo va a ser. Lo que para mí es inmoral, el usar una blusa con un escote, para Esmeralda puede ser lo más normal. Dependiendo de una religión, también puede ser considerada inmoralidad en ciertos aspectos. Incluso hay religiones, el hecho de que una mujer utilice pantalón, ya lo ven como algo inmoral el usar pantalón. Son reglas que son subjetivas de probar. A la hora de probarlos no se logra comprobar fácilmente. El desnudarse en público sí se pudiese considerar inmoral porque ya es algo de nuestras reglas.
Algo inmoral puede ser considerado que dentro de la empresa el trabajador cometa ciertos actos sexuales. Entonces ahí, pero a la hora de probarlo, se vuelve bien subjetivo de probar. Tenemos que ver de qué manera, a través de testigos, a través de ciertos informes, para poderlo comprobar ante un juicio. De ahí, por cometer el trabajador en cualquier circunstancia, actos de irrespeto en contra del empleador o de algún jefe de la empresa o establecimiento, especialmente en el lugar de trabajo o fuera de él, durante el desempeño de las labores, todo sin que hubiere precedido provocación inmediata de parte del jefe o del patrón. O sea, si este trabajador viene y respeta al patrono aún fuera de la empresa, porque vaya, estamos en las labores, a mí me amonestó mi patrono y yo me enojé muy fuerte. Y digo, bueno, aquí en la empresa no le voy a decir nada, pero ya me la va a pagar cuando salgamos. Y lo espero en la puerta de la empresa. Y ahí a la salida, después de la hora, yo salgo a las 5 y a las 5:10 ya le estoy diciendo hasta de qué se va a morir. También el irrespeto. ¿Por qué? Porque yo sé, tengo el conocimiento de que él es mi patrono. Por eso es que dice en la empresa, especialmente en el lugar de trabajo o fuera de él. Puede ser fuera del lugar de trabajo. Y dice, coma, durante el desempeño de las labores. Cuando decimos coma, se entiende que además puede ser durante el desempeño de las labores. Pero volvemos a lo mismo. Se vuelve subjetivo de probar. Tenemos que ver de qué manera lo comprobamos en caso que el trabajador, no obstante, comete el acto de irrespeto, se va a un proceso judicial. Por cometer el trabajador actos graves de irrespeto en contra del cónyuge, ascendiente, descendiente o hermanos del patrono, cuando el trabajador conociere el vínculo familiar y siempre que no haya precedido provocación inmediata de parte de dichas personas. O sea, con los familiares, con el vínculo familiar del patrono. Además, por cometer el trabajador actos que perturben gravemente el orden en la empresa o establecimiento, alterando el normal desempeño de las labores. Este va relacionado con el artículo 31, numeral quinta, de las obligaciones que tienen los trabajadores. Y esa obligación hace referencia a observar la buena conducta en el lugar de trabajo o en el desempeño de sus funciones. O sea, el trabajador está obligado a observar, a tener una buena conducta en el centro de trabajo. Además, por ocasionar el trabajador maliciosamente o por negligencia grave, perjuicios materiales en los edificios, maquinaria, materia prima, obras, instalaciones o demás objetos relacionados con el trabajo, o por lesionar con dolo o negligencia grave cualquier otra propiedad o los intereses económicos del patrono. Sabemos que no obstante también la sanción es dar por terminado el contrato sin responsabilidad, o sea, sin indemnización. También penalmente se puede perseguir a ese trabajador que dañe la propiedad privada. El 10º, por poner el trabajador en grave peligro o por malicia o negligencia grave la seguridad de las personas, que ya establece el numeral 6º y 7º de este artículo. O sea, estamos hablando de los familiares del patrono. Estamos hablando además el irrespeto hacia el patrono y hacia el cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos del patrono. Entonces, cuando el trabajador pone en grave peligro de manera maliciosa o de manera negligente la seguridad de esas personas, perfectamente se le puede dar por terminado el contrato, incluso si pone en riesgo la seguridad de sus compañeros de trabajo. Por ejemplo, manipulando una granada, dice el ejemplo. Manipulando
estamos en una empresa de gas y manipula de manera maliciosa las mangueras del gas, sabiendo que puede haber un estallido. La 11ª, por poner al trabajador en grave peligro, por malicia o negligencia grave, la seguridad de los edificios, maquinarias, materias primas, obras, instalaciones y demás objetos relacionados con el trabajo. Volvemos al ejemplo anterior, que elabora con productos inflamables y él saca un cigarrillo o enciende fósforos, un encendedor. Por faltar el trabajador a sus labores, esta es de las que más nos gusta enunciar a veces en la empresa. Por faltar el trabajador a sus labores sin el permiso del patrono o sin causa justificada durante 2 días laborales completos y consecutivos, o durante 3 días laborales no consecutivos en un mismo mes calendario, entendiéndose por tales, en este último caso, no solo los días completos, sino aún los medios días. Esta causal 12ª es la que comúnmente llamamos como abandono de labores. Pero cuando nosotros nos vamos, incluso cuando un abogado se va a los juzgados y alega que el trabajador se le dio por terminar el contrato por abandono, lo más seguro que pierde el juicio. Porque la causal no es abandono. En ningún lado aparece la palabra abandono. Comúnmente se conoce así. Pero es inasistencia al trabajo sin causa justificada. O sea, faltó sin justificación el trabajador. En 2 días consecutivos o en el mismo mes. Falta 3 días, puede ser un día completo, un día, después la siguiente semana faltó la mañana, la siguiente la tarde y de ahí la última semana faltó el día completo. En el mes le sumamos 3 días que no fueron consecutivos aún, incluyendo los mediodías, la media mañana o la media tarde. Y por eso nosotros podemos dar por terminado el contrato de trabajo. Es de hacer ver que la prueba idónea en estos casos es el control de asistencia. La marcación. Nosotros, doctora, perdón, teníamos un documento que nosotros enviamos al Ministerio de Trabajo. Claro, estábamos hablando de una empresa de 3,000 empleados, que enviamos al Ministerio de Trabajo en el cual se detallaba la información del empleado, lo hacía el representante patronal que lo firmaba, se detallaba la información del empleado, desde cuándo no se presentaba a laborar y cómo es que se llama, y ahí se detallaba el específico de ese artículo y se enviaba al Ministerio de Trabajo y ya nos lo recibían y lo adjuntábamos también al archivo. ¿En la empresa donde trabaja, Gabriela? Donde trabajaba antes, eran como 3,000 empleados, entonces el abandono de trabajo y la rotación era bien alta, era un call center, entonces el abandono era una cuestión de todas las semanas. ¿Quiere que le diga qué pasa con esa notificación que se manda al ministerio? Sí, cuéntame. El papel carga con todo y eso no sirve de prueba para nada. Sí, es saber por qué nos hacían enviarlo, pero un abogado con el que trabajaron nos había impuesto y entonces nosotros cada vez que alguien abandonaba el trabajo teníamos que hacer ese documento, se lo dábamos al mensajero, el mensajero lo llevaba. Al final, nunca nadie, bueno, al menos en el tiempo que en los 2 años que estuve, nunca nadie que abandonó nos demandó ni nada, pues, pero en realidad no, yo no le veía utilidad tampoco muy práctica, pero siempre se hacía. Ok, sí, lo que pasa que cuando yo era directora de trabajo, a cada rato me llevaban de esas notas en las cuales me informaban del abandono de labores de los trabajadores. ¿Saben qué hacía yo? Las archivaba. Los ponía en una pila donde estaba el nombre de la empresa ya. No, solo así nomás se archivaban, porque eso al final no es prueba. No me pueden venir a pedir que dé una certificación de una nota que la misma empresa ha presentado. No me pueden pedir que resuelva porque no es competencia del ministerio resolver el abandono, es del juez. Entonces, al final es solo obtener los papeles. Entonces, no tiene ningún valor probatorio el mandarlo al Ministerio de Trabajo. ¿Que lo puede ocupar como prueba en un proceso? Sí, pero el juez no le va a dar ningún valor porque es una nota y el papel carga con todo lo que se le ponga.
Es como que diga el patrono mande una nota al juzgado diciendo yo lo despedí porque él cometió, eso es, o sea, pero ¿cómo lo va a probar? Tiene que tener otras pruebas sobre el supuesto abandono o sobre todo lo que es la falta, ¿verdad? Vamos con Esmeralda y después con Ileana. Gracias, doctora. En ese punto, como decía usted, que la prueba idónea es el control de asistencia, pero ¿qué pasa con los que no llevan control de asistencia? Por ejemplo, tengo clientes que es de cocina, pero ellos no marcan ni nada, no, realmente no ven ni siquiera si llega a la hora exacta, ¿verdad? Porque no está los patronos presentes ahí en la empresa, porque son de comida, pues, en lugares diferentes. Entonces, es como, ¿cómo se puede probar en ese caso? ¿O qué otras formas habría si no hay un control? Se tiene que llevar siempre el control de asistencia. Aunque sea en una hoja, así en Sí, blanco, sí, y como porque si nombre y no, la hora. a la hora que le reclame a un trabajador horas extras o cualquier otra prestación, o le diga, mire, yo vine a trabajar el día de asueto, ¿dónde usted tiene la prueba? O sea, usted tiene que llevar control de asistencia siempre. Sí, porque ellos todos trabajan horas extras, porque como se abre de 6 a 6, Sí. entonces cabal, cumplen su horario más horas extras. Sí. Y nunca se lleva a control. Sí, así pasa. Gracias. A la orden. ¿Vamos, Eliana? Doctora, una consulta. Fíjese que me pasó justo lo mismo que decía Gabriela. A mí un abogado me dijo, mire, mande la nota de que la persona ya no está laborando. Y yo consulté en asesoría en el Ministerio de Trabajo y me dijeron justamente eso, que pues no servía de prueba, que era básicamente algo un poco obsoleto. Y me dijeron también que por qué no iniciaba un juicio para que declararan la no responsabilidad del patrono. Pero eso sí me quedó la duda porque eso sí nunca lo he visto, llevar un juicio para que declaren eso. O sea, eso me dijeron en asesoría. ¿Que declarara, perdón? Que iniciara un juicio laboral para que declararan que no tenía responsabilidad del patrono. Del abandono, o sea, de estas inasistencias que había tenido el trabajador. Habría que ver bajo qué argumentos se pudiese entablar, porque normalmente el juicio previo es para casos de directivos sindicales, normalmente. Sí, fíjese que en este caso era un gerente de compras, pero él, pues cuando fue lo de la pandemia, como comenzaron a trabajar pues por medio de teletrabajo, bueno, no era teletrabajo en realidad, simplemente como él por la edad de él le dijeron de que nada más apoyaran contestando correos y pues viendo unas cosas de contabilidad que fácilmente el mensajero le llevaba, él se encargaba de introducirlas al sistema y eso era todo. Pero cuando puso la renuncia voluntaria, nos dijo que él iba a continuar, porque él no quería regresar a la empresa y ya ya estaba operando la empresa con normalidad. Entonces, él dijo de que él estaba dentro de la modalidad de teletrabajo, pero a él nunca se le hizo una adenda ni nunca se le hizo nada con lo que se notificara. De hecho, el correo todavía dice de que nos apoya únicamente contestando correos y que posteriormente se incorpore cuando pues ya quitaran lo de las cuarentenas. Entonces, él dijo de que eso nos contestó que era un gusto haber trabajado con nosotros y que él iba a continuar los siguientes 15 días, o sea que él ponía el preaviso de renuncia voluntaria y que iba a seguir trabajando los siguientes 15 días en su modalidad de teletrabajo porque así es que él estaba prestando servicios. Entonces yo consulté en el Ministerio de Trabajo por el hecho de que él nunca puso la renuncia tal cual, solo mandó el preaviso y nunca mandó el otro documento de renuncia y fuera de eso, pues que la empresa, a pesar de lo de la pandemia, prefirieron seguirle pagando porque era un empleado de años, de muchísimos años y muy querido por una de las accionistas. Entonces ella nos dijo, no, síganle pagando, no hay ningún problema, simplemente que conteste correos. Entonces él continuó contestando correos, metiendo la información en el sistema, pero nunca se le hizo una adenda, nunca hubo algo por escrito que dijera usted presta ahora modalidad de teletrabajo. Y fuera de eso, cuando a él se le hizo el aviso de que regresara dentro de 30 días a la empresa, él dijo de que ya no iba a regresar, de que iba a poner su renuncia. Y ya nos quedamos nosotros como, bueno,
yo consulté en el Ministerio de Trabajo respecto a este aviso que se ponía de que él ya no prestaba servicios con nosotros y fue que me dijeron eso, de que mejor iniciara un juicio, pero no sé qué tan pues conveniente hubiera sido eso, porque realmente yo nunca he visto un juicio para que se le quite la responsabilidad al patrono. O sea, No, pues... lo que pasa es de que ya la ley establece en qué casos puede proceder el juicio. Y por ejemplo, ya dice por despido injustificado, en ningún momento le da facultades al empleador para seguir una terminación de contrato. O sea, le dice claramente en qué casos. La único que se aplique el juicio previo es con el directivo sindical. Ahí sí. Y de ahí otras causas para llevar a cabo un juicio, como por ejemplo los juicios que es por interpretación de un contrato colectivo. O sea, pero en un caso de que yo voy a despedir a un trabajador, híjole, estuvieran llenos los tribunales. Lo que pasa es que el personal del ministerio no siempre es abogado y en algunos casos que no obstante no son abogados o son abogados, también desconocen los procesos. Es totalmente diferente, pero no procedería. Sí, yo preferí no iniciar nada porque yo nunca he visto eso y tampoco voy a iniciar algo que no conozca y ni siquiera creo que tenga validez. Mejor espero a que nos demanden. Esa fue mi respuesta, Sí. pues. Sí, terminamos la clase, voy a leer las preguntas y después voy con Karen y damos por terminada esta clase. Dicen en el chat, y si las empresas hacen un buró donde no admiten empleados que hayan sido reportados y vengan de la competencia, esta es una práctica legal. Eso se llama listas negras. Normalmente se ocupa para el tema sindical en que las empresas hacen un listado de quiénes son directivos sindicales o están en un sindicato o son que andan en esos temas y lo manejan entre ellas para que no se contraten. Y también hay empresas que hacen ese tipo de listados, pero esa práctica, no obstante, no hay nada regulado en la norma, pero se considera como una lista negra y es mal visto por organizaciones de trabajadores, organizaciones de empleadores, bueno, la OIT, perdón, ¿verdad? Como tripartita que es. Ahora bien, si lo hicieran las empresas y el ministerio lo comprueba, sí se puede considerar un tema de acto de discriminación para el acceso al empleo, que así lo regula el convenio 111. Y sí, se vuelve delicado también por el nombre de cada empresa. De ahí dice, es amonestable si la falta de respeto al jefe se realiza en redes sociales. Es lo mismo ahora, las tendencias, más con el teletrabajo, ¿verdad? Que tenemos ahora en día, no necesariamente va a ser la falta de respeto de manera presencial, puede ser en un WhatsApp, puede ser a través de denunciar, el hacer un grupo, el hacer memes, hoy sabemos cómo se presta. Incluso si se hace a través de redes sociales, puede incurrir ya en un delito de acuerdo a la ley de delitos informáticos también, que se vuelve otra situación complicada para el que la realiza. Karen tiene la palabra y con Karen terminamos la clase de esta tarde. Muchas gracias. Volviendo a lo de Esmeralda, que ponía en la cocina no tenían marcador. Se podría tomar como prueba los videos de vigilancia de la empresa, porque ahí van poniendo la hora de entrada de los trabajadores. No, depende. Bueno, la única forma de llevar el control de asistencia es biométrica, ¿verdad? Que sea un sistema en el que pone la huella, pone el carnet o marca con tarjeta o a mano, pero debe de constar la firma del trabajador. Si el que lleva la asistencia, el control de asistencia, por ejemplo, el vigilante, eso no es válido. Debe de constar, si es a mano, debe llevar la firma de entrada, la firma del trabajador y la hora de entrada y de salida del trabajador. Bueno, tengan una bendecida noche, un feliz provecho para los que van a cenar ya, que tengan una bendecida cena y un buen descanso. Nos vemos la próxima semana por este día, ¿verdad? Ha sido un gusto. Yo estaba bien cansada ahora y dije, ay, voy un poco de ganada a la clase, pero estuvo muy bonita la clase. Gracias por el tiempo, por tomarse el tiempo y estar pendiente y la interacción que hay con la clase. No saben que eso como docente para uno, como dice el payaso, el aplauso. Entonces el que esté pendiente para mí se vuelve también un tema de satisfacción.
el poder dar la clase y que ya la semana va de bajada, como decimos, uno termina agotado. Ese año nuevo, gracias a Dios, hemos sido bien bendecidos con bastante trabajo. Entonces ya la semana ya va como bien, así bien agotado uno, pero aquí estamos siempre a la orden, ¿verdad? Les voy a agradecer a todos. Si me quieren escribir al WhatsApp, creo que en el grupo aparece mi número, porque algunos me escribieron y les comento, se me borró todo porque me cambiaron el aparato nuevamente, tuve inconveniente con el celular, y si quieren que les guarde con sus números, mándenme el nombre completo, así yo los puedo agendar también y estoy a la orden para cualquier consulta que necesiten a través del grupo y la plataforma, ¿verdad? Hasta el día de mañana o el día sábado les voy a subir lo que es la siguiente tarea, que estaría habilitada para la siguiente semana hasta el día martes. Y va a siempre consistir en lo mismo que han hecho, pero ahora con estos numerales hasta el numeral 12, si no me equivoco, del artículo 58. ¿Por qué? Porque así no se les va a olvidar lo que hemos visto en clases y lo van a aplicar a la hora de estar ya sea como abogados, como empresarios, como gerentes de recursos humanos o en cualquier área, incluso como patronos, porque todos en cualquier momento nos volvemos patronos, ¿verdad? Que tengan una bendecida noche y ha sido un gusto estar con ustedes. Se me cuidan. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.